A continuación tenemos otra de las empresas de base tecnológica vinculada al Parque Científico de Alicante, Fitch Technologies, con Oksana, que es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante, socia fundadora y directora de proyectos de Fitch. Oksana cuenta con 7 años de experiencia en proyectos de investigación relacionados con la recuperación de residuos, así como una trayectoria profesional especializada en el escalado y validación de procesos de reciclado. Oksana es la responsable de validación y escalado de las tecnologías de reciclaje desarrolladas por el equipo de Fitch, así como del desarrollo de nuevos proyectos con el objetivo de aumentar el know-how de la empresa. Oksana, bienvenida, buenos días. Cuando quieras, todo tuyo, vemos la presentación, te oímos, adelante. Vale, que estaba diciendo que muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de participar en este webinar, que además es una temática que se ajusta perfectamente a la actividad de Fitch. Voy a introducir brevemente a qué se dedica nuestra empresa. Fitch es una EBT de la Universidad de Alicante que se creó después de varios años de investigación en el ámbito de gestión y reciclaje de residuos plásticos. El objetivo principal de Fitch es desarrollar y comercializar tecnologías innovadoras de reciclaje de plásticos para, por un lado, aumentar las tasas de reciclaje y reciclar lo que hoy en día no se puede reciclar y se tira al vertedero, y por otro lado, para aumentar la calidad de los plásticos reciclados y que se puedan utilizar en aplicaciones donde hoy en día no se utilizan por su baja calidad. Durante los años de investigación nos dimos cuenta de que el reciclaje convencional era muy básico y muy poco desarrollado, porque principalmente el plástico se tritura, se lava, en el mejor de los casos con agua caliente y sosa, pero en la mayoría de los casos simplemente un enjuague con agua caliente, se seca y luego se extruye. Como resultado, los plásticos reciclados que se obtienen son principalmente de color oscuro, muchas veces tienen un olor desagradable y unas propiedades mecánicas que son muy inferiores a las del plástico virgen. Como resultado, estos plásticos reciclados solo se pueden utilizar en aplicaciones de bajo valor añadido como bolsas de basura, utensilios de agricultura, en aplicaciones de construcción, etcétera, que realmente después de su vida útil van a acabar igual en el vertedero. Entonces, realmente solo estamos dando un ciclo de vida más a ese plástico que se parece más al sistema de economía lineal de usar y tirar que a la economía circular, donde el plástico debe mantenerse el mayor tiempo posible circulando y utilizándose en diferentes productos. Por lo tanto, lo que decimos siempre es que el reciclaje convencional, tal y como lo he explicado, se denomina el downcycling. ¿Cuál es el problema? Que las aplicaciones de bajo valor añadido representan solo un 24% del mercado donde se utilizan productos plásticos. Esto significa que el restante 76% de aplicaciones donde utilizamos plásticos no pueden ser circulares, porque no pueden utilizar este plástico de menor calidad para fabricar sus productos. Entonces, aunque quieran ser circulares y hacer la transición hacia la economía circular, no hay plástico de calidad para que ellos puedan utilizar en sus productos. Después de estudiar este problema y nos dimos cuenta de que había que introducir procesos nuevos e innovadores en el reciclaje de plásticos para que en vez de hacer downcycling podamos hacer upcycling y que podamos fabricar plástico reciclado de alta calidad. Por ello, en los últimos 4 años hemos desarrollado y hemos patentado 3 tecnologías enfocadas las 3 a introducir plástico reciclado de alta calidad en el mercado. La primera tecnología es la de desodorización, que es para eliminar olores de los plásticos reciclados. La segunda tecnología es la de deslaminación, que utilizamos para reciclar plásticos multicapa, que a día de hoy no son reciclables. Y por último, la tecnología de descontaminación,
que utilizamos para eliminar contaminantes de los plásticos reciclados que pueden suponer un problema para la seguridad del consumidor. Voy a explicar brevemente, intentaré las tres tecnologías. La primera es la de eliminación de olores. Os podéis imaginar que cuando echamos el plástico en el contenedor junto con otros restos orgánicos, al final el tiempo que pasa en el contenedor y hasta que se lleva al gestor se impregna de todo tipo de olores, que además en el caso de las poliolecinas, como son tan permeables, absorben todos los compuestos olorosos y al final, aunque tú recicles ese plástico con un proceso convencional, sigue oliendo a basura podrida. Entonces, lógicamente, no se puede utilizar en aplicaciones en contacto directo con el consumidor porque habría un rechazo por parte del consumidor y no compraría ese producto. Pero no solo diferenciamos, por un lado, el olor desagradable, que es el que viene de la parte de los orgánicos, del olor que llamamos no deseado, porque aunque no es desagradable, no es deseado en el producto plástico. Este es el ejemplo de los envases de los productos de higiene y los productos de limpieza, detergentes, champús, acondicionadores, etc. Estos productos contienen una elevada cantidad de perfumes y fragancias que cuando estos envases que absorben estos compuestos, cuando llegan al gestor de residuos y se mezclan todos, se genera un material con una intensidad de olor muy intensa que hace que estos productos tampoco se puedan utilizar en aplicaciones de interior, porque al final acabaría oliendo toda la habitación a perfumes y a fragancias. Para solucionar el problema de olores en los plásticos reciclados, desarrollamos la tecnología de arrastre con vapor, que consiste en una columna, como la que podéis ver en la imagen, donde ponemos el plástico dentro de la columna y con una caldera de vapor generamos vapor y lo hacemos pasar desde la parte inferior de la columna hasta la parte superior. El vapor, al mismo tiempo, evapora los compuestos orgánicos y los arrastra hasta que los saca del interior del material y los saca a la superficie. Actualmente tenemos un prototipo a escala de laboratorio donde podemos tratar de entre 3 y 6 kilos de material por carga y hemos testeado diferentes materiales como poliestireno que se utilizan en los envases de yogur, polietileno de baja densidad y polipropileno flexibles y también botellas rígidas de polietileno de alta densidad y polipropileno, obteniendo en todos los casos unos resultados muy satisfactorios. Para determinar la eficiencia de nuestro proceso, aplicamos el análisis de olfactometría dinámica, que consiste en medir la intensidad del olor, que se expresa luego en unidades de olor por metro cúbico. Hemos analizado el material procedente de las botellas de limpieza y de higiene personal y hemos obtenido que inicialmente este material tiene una intensidad de olor de unos 16.000 unidades de olor por metro cúbico, que corresponde a un olor fuerte. Y con nuestro proceso conseguimos una reducción del más del 96% de la intensidad de olor, llegando a obtener en el plástico desodorizado una intensidad de olor de unos 576 unidades de olor por metro cúbico, que corresponde a un olor débil y que además está en el mismo rango que el plástico virgen, que son unas 250 unidades de olor. Esto quiere decir que pasamos de tener un plástico que huele mucho a un plástico que tiene un olor similar al plástico virgen y que se podría utilizar en las mismas aplicaciones que el virgen, permitiendo así reducir la cantidad de plástico virgen que utilizamos. En cuanto, esta es la segunda tecnología, que es la de deslaminado que hemos desarrollado para reciclar plásticos multicapa. Los plásticos multicapa, como su nombre indica, están formados por varias capas de diferentes materiales, que pueden ser poliméricos o no.
Además tienen capas de pintura, tintas, están impresos, adhesivos y otros recubrimientos. Toda esta combinación y variedad de materiales en un mismo envase hace que no se puedan reciclar con un método de reciclaje convencional. ¿Por qué? O porque son materiales incompatibles o porque el material, el reciclado que se obtendría sería de muy baja calidad. El proceso que hemos desarrollado consiste en un reciclaje mecánico donde utilizamos unos reactivos que hemos diseñado para separar las diferentes capas y poder reciclar los diferentes materiales por separado. Por ejemplo, este envase de patatas está formado por PET, una capa de tintas, una capa de polietileno de baja densidad, un recubrimiento de aluminio y otra capa de polietileno de baja densidad hasta que llegamos a las patatas. Lo que nosotros hacemos es, en nuestro proceso de deslaminado, separamos las capas de polímeros y al mismo tiempo eliminamos las tintas y los recubrimientos. Que esto es una de las principales ventajas de nuestro proceso frente a otros competidores, porque conseguimos hacer la deslaminación y el destintado en la misma etapa. Como resultado obtenemos un plástico transparente o blanco que se podría volver a peletizar y cuya calidad sería muy parecida al virgen y se podría utilizar en aplicaciones de alto valor añadido. Otro de los ejemplos de envases multicapa muy conocido es el Tetra Brick, que como sabéis está formado por cartón, plástico y aluminio, pero a lo mejor lo que no es tan conocido es que actualmente solo se recicla el cartón. La parte de plástico y aluminio que se obtiene después de eliminar la pulpa se tira al vertedero. En España se tira todo el vertedero, suponiendo, aparte de un coste, un impacto medioambiental del vertido de este rechazo, además supone un impacto económico para estas empresas que tienen que pagar unos 75 euros por tonelada por tirar este rechazo al vertedero. Y lo que conseguimos nosotros es que aprovechen este material y se pueda recuperar tanto el polietileno como el aluminio, que son dos materiales de alto valor que se pueden volver a poner en el mercado. Finalmente, los plásticos multicapa no son solo flexibles o Tetra Briks, sino que también se encuentran en envases rígidos, como por ejemplo las bandejas de carne fresca que encontramos en los supermercados o las bases de las pizzas, por ejemplo. Estos productos, estos envases están formados por PET y polietileno, que son materiales incompatibles porque tienen puntos de fusión muy diferentes. Entonces, para reciclar este tipo de envases, lo que hay que hacer es separar los dos materiales y reciclarlos por separado. Como podéis ver en la parte de arriba, en el laboratorio conseguimos separar los materiales y al ponerlos en agua, como además tienen densidades diferentes, el PET cae al fondo y el polietileno se queda en la superficie. Por lo tanto, hemos conseguido separar los dos materiales. Y además, hemos podido validar esta tecnología con este material a nivel piloto gracias a una colaboración con un reciclador que nos permitió ir a sus instalaciones y utilizar sus equipos para hacer la prueba, y conseguimos obtener unos 500 kilos de PET libre de polietileno que se puede utilizar para fabricar bandejas de nuevo. Es decir, hemos conseguido un proceso de reciclaje en ciclo cerrado, que el plástico reciclado se utiliza para la misma aplicación que el material original, que es el proceso que aporta mayores beneficios medioambientales. Y por último, la tecnología de descontaminación se utiliza para eliminar contaminantes, principalmente de las poliolefinas, porque son los materiales que más absorben. Sí, cada vez se quiere utilizar plástico reciclado en mayor variedad de aplicaciones, como envases de comida, juguetes, envases de productos cosméticos, que todos son aplicaciones que están en contacto directo con el consumidor. Por lo tanto, si el plástico reciclado tiene algún tipo de contaminante
y migra desde el envase o desde el producto y entra en contacto con el consumidor, podría suponer un problema para la salud. Entonces, lo que hemos desarrollado es un proceso de extracción con un disolvente de alto punto de ebullición que permite extraer tanto contaminantes más volátiles como los menos volátiles, haciendo que podamos obtener un plástico descontaminado seguro para el consumidor. Aquí podemos ver en esta gráfica, comparando en la barra azul el material de entrada y en la barra naranja el material descontaminado, que conseguimos reducir considerablemente la cantidad de compuestos orgánicos semivolátiles presentes en el plástico reciclado. Y muchas gracias por vuestra atención y estaremos a vuestra disposición para dudas y preguntas. Gracias.